Para mí lo que de verdad importa es ser conscientes de que podemos ser los promotores de cambios en nuestro entorno. A mí, a medida que pasan los años, me importan muchísimas menos cosas. Pero esas cosas me importan muchísimo más. Lo que más me importa es la vida, pero una vida que sea muy rica, que sea sensible, pero a la vez que sea de hacer muchas cosas. Valorar lo que tenemos, valorar lo que hacemos, ¿no? Y que al final de nuestros días podamos decir, bueno, pues no ha sido mala esta vida, ha sido una buena vida, ¿no? La Fundación Lo que de verdad importa, yo creo que se ha convertido ya en un movimiento que en realidad tiene como fin difundir valores humanos universales a la sociedad en general. Yo me lo he preguntado muchas veces, en realidad, ¿qué es lo que hacemos? Y lo que hacemos es, yo creo que remover la tierra, ¿no? A mí me gustaban mucho las carreras, a mi familia nada. A mí me gustaba correr y un buen día, en un rally, en el 5º centenario, empezó mi vida en la silla de ruedas. Yo trabajaba en una empresa social que trabajaba con Carolina y un día, bueno, tengo 3 hijas, las llevaba al colegio y una madre de otra de las niñas me cuenta que ella tenía un amigo americano que tenía toda la vida, un señor que se llamaba Nicholas Forsman, y que este señor de repente le diagnosticaron una enfermedad terminal, decidió escribir un diario para que sus hijos lo leyeran cuando no estuviera aquí. Hablando con el corazón, sincerándose con sus hijos y diciéndoles lo que de verdad importaba en la vida, fue lo que me hizo hacer clic a mí en particular. ¿Por qué te tienes que dar cuenta de lo que importa cuando la vida te da un palo? ¿Y por qué no te lo dicen cuando eres joven y tienes toda la vida por delante? Y bueno, pues enseguida pensamos que la fórmula mágica estaba en las historias que tocaban el corazón, como a nosotros nos tocó el corazón la historia de Nicholas Forsman. Fue como decir, ahí está la clave. Este tema, que es aparentemente nada agradable, como es hablar de un secuestro, que ahora tristemente en México es muy común, es una historia realmente de una soledad de 9 meses, que estuve secuestrado en un cuartito de 3 metros por 1, sin salir de ahí. Entonces dijimos, esta es la única manera de que de verdad te puede llegar el mensaje de lo que de verdad importa. Cuando alguien no te está intentando convencer de nada, ni siquiera te está diciendo lo que de verdad importa es, sino simplemente está compartiendo su vida contigo y tú estás viviendo la tuya a través de su vida. Mi nombre es Nando Parrado. Tal vez muchos de ustedes me conocerán por el milagro de los Andes, aquella tragedia que en 1972 a un equipo de rugby nos atropelló el destino y tuvimos que sobrevivir 2 meses y medio en las peores condiciones que puede sobrevivir un ser humano en la cordillera de los Andes. Me han llamado de distintos lugares del mundo a dar conferencias y en el año 2007 me llegó un pedido desde España de una organización que se llamaba Lo que de verdad importa. Fui y me encontré con una audiencia joven, una audiencia de chicos que están empezando su vida y una recepción absolutamente fenomenal, fantástica, una vibración en esas conferencias que no he logrado en conferencias empresariales. En realidad, nosotros pensamos al principio que íbamos a hacer estos congresos para ayudar a descubrir a los jóvenes lo que de verdad importa. Pero nos hemos dado cuenta que lo tienen muy claro. Es que los jóvenes no tienen valores, claro que tienen valores. Lo que no tienen son herramientas. No les estamos dando las herramientas suficientes nosotros, ¿no? Si he podido salir a una enfermedad infecciosa como la meningitis que ocasionó la pérdida de los 4 miembros, si he podido salir a todo eso, poco a poco volveré a andar, volveré a comer por mi cuenta, volveré a mi autonomía. No hay que olvidar nunca lo malo, porque en lo malo está lo bueno. Con lo cual, yo me quedo con este dolor y lo agradezco, porque aprendí mucho gracias a él. Yo he aprendido muchísimo a relativizar las cosas, a no quejarme, a valorar cada momento. Y creo fervientemente en que lo que hacemos es bueno para la sociedad y es bueno para construir un mundo mejor, que es el que va a ver mi hija, y para eso también trabajo, ¿no? ¿Pero qué es lo que de verdad le importaba a Nicholas Forsman? Voy a buscar. Y entonces de repente encontré un párrafo que él le dice a su mujer y a sus hijos. Les dice, si el amor que vuestra madre y yo hemos compartido
y os hemos dado y os hemos inculcado, sois capaces de transmitirlo a otros y esos a otros y esos a otros, es al final lo que de verdad importa. Entonces yo creo que es al final el amor y al final es el corazón que está detrás de lo que de verdad importa.